venimos haciendo un esfuerzo muy grande, aunque el Ministerio de Cultura, como ustedes saben, no es competente directamente en autorizar los espectáculos públicos de las artes escénicas. Sí hemos visto la necesidad de dar un paso más y de trabajar de la mano con las alcaldías para facilitar cada vez más este proceso. Como ustedes ven y Mauricio ya les indicó, las primeras 2 alcaldías que se integran al PULEP son Cali, que hicimos el lanzamiento el jueves de la semana anterior, y Bogotá, que lo estamos anunciando hoy. Estamos simplemente afinando unos detalles para ya poner todo en producción y digamos que quede completamente integrado, pero ya van a poder hacer el trámite de manera, digamos, integrada, sin necesidad de volver a digitar la información que ya se ha cargado en el PULEP para efectos de la autorización. Este segundo punto de la agenda tiene que ver con el decreto 537 de 2017. Este es un decreto que expedimos este año como Gobierno Nacional. Fue elaborado conjuntamente entre el Ministerio de Cultura y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. También participó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, los 2 puntos que vienen en la agenda están referidos a este decreto. Yo voy a hacer una presentación general del decreto y después viene la DIAN para explicar más en detalle el tema de facturación electrónica en espectáculos públicos de las artes escénicas. ¿Para qué hicimos este decreto? Este decreto tiene por objeto continuar la política de formalización de la Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. Entonces modifica el decreto único de nuestro sector cultura, que es el 1080 de 2015, y digamos que temáticamente ustedes lo pueden entender como organizado en 3 asuntos principales. En primer lugar, algunas disposiciones en materia de registro de productores. Vamos a ver que hay nuevos requisitos y documentos que van a tener que presentar los productores para ser registrados por el Ministerio de Cultura, de manera análoga a lo que hoy se está solicitando para autorizar a los operadores de boletería en línea. En segundo lugar, hay un capítulo completo sobre emisión, control y validación de boletería física y electrónica para espectáculos públicos de las artes escénicas, que yo solo voy a dar unas generalidades y la DIAN es, como les digo, la que va a detallar cómo se hace este tema de la factura electrónica. Y en tercer lugar, hay unos nuevos lineamientos orientados a fortalecer, democratizar y ampliar la ejecución de los recursos de la contribución para fiscal cultural. Son como los 3 componentes gruesos que trae este nuevo decreto reglamentario de la Ley 1493 de 2011. En el tema de productores, ¿no? Y aquí sé que hay muchos productores y operadores de boletería que también nos ayudan mucho a difundir esta información entre sus clientes. Entonces los productores van a tener que tener un nuevo código, una actividad económica o código SIU en su RUT, que es la 9007 o la 9008. Como actividad económica principal o secundaria, va a tener que aparecer alguna de estas 2 actividades, y si no, no va a haber un registro o una actualización del registro por parte del Ministerio de Cultura. Además, son actividades que obviamente están asociadas al sector de las artes escénicas, a la producción de eventos musicales en vivo, etc. En segundo lugar, y como les decía, de manera semejante a lo que hoy hacemos con los operadores de boletería en línea, la DIAN y el Ministerio de Cultura vimos la necesidad de incluir alguna información económica de los productores, ¿sí?, para poder otorgar ese registro. Entonces ustedes van a ver, si leen el decreto con detalle, que se van a pedir algunas cosas como la declaración de renta o los estados financieros. Bueno, son solo esas 2 de hecho las que se les van a pedir a los productores, personas naturales o jurídicas, que puedan ser radicadas al momento de presentar la solicitud de registro como productor. Y finalmente, gracias a un trabajo que venimos haciendo también con la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Crimen, la UNODC, una declaración juramentada de que los recursos que se están usando para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas no se va a emplear para el lavado de activos o la financiación de actividades ligadas al terrorismo. Es simplemente una carta firmada por el representante legal. Estos son como los nuevos requisitos que estamos incluyendo en el decreto 537 y en la resolución reglamentaria que está por salir para registrar a los productores de espectáculos públicos de artes escénicas. Con esta información, entonces va a haber una clasificación adicional. Hoy los productores se clasifican solo en ocasionales y permanentes, que es básicamente una distinción para efectos de cuándo tengo yo que presentar la declaración y el pago.
pero con esta información financiera las nuevas certificaciones van a tener otra tipología, y es la del productor de pequeño, mediano o gran formato. Parecido a lo que hoy tenemos con operadores de boletería, que es cobertura local, cobertura regional o cobertura nacional, que está asociado también a unos indicadores de patrimonio líquido y de volumen de operaciones. Ahora los productores van a tener esta categorización. Ustedes pueden ver en la diapositiva los requisitos de patrimonio que hay que acreditar para quedar en cada una de ellas. Entonces esto va a salir en sus certificados. Ahora el certificado va a decir: el productor Pepito Pérez está identificado como ocasional y de mediano, de gran o de pequeño formato. Entonces, digamos, eso es un cambio importante que va a haber en el tema de los nuevos certificados de registro de productores. Bueno, aquí voy a decir una cosa, porque obviamente la pregunta que viene es eso: ¿cuándo hay que hacerlo? Entonces el decreto dice, porque esto todavía no ha entrado en vigencia, no es que si ya digamos no lo han hecho están incumpliendo, todavía no ha entrado en vigencia, porque el decreto dice que este capítulo de registro de productores va a entrar en vigencia una vez el Ministerio de Cultura, mediante resolución, reglamente, ajuste el PULEP. Estamos ajustando el PULEP para que pueda leer esta información y procesarla, y después de que lo hagamos mediante resolución van a tener hasta 6 meses para poder actualizarlo. ¿Listo? Entonces la idea nuestra es que esta resolución esté siendo expedida más o menos hacia agosto de este año, entre agosto y máximo septiembre, para que empiecen los 6 meses de transitoriedad en el cual ustedes deben ajustarse, y que además coincide con el registro bienal de productores, que debe hacerse en el 18. Ustedes se acuerdan, porque muchos han estado en las socializaciones anteriores, que cuando lanzamos el PULEP el año pasado, todos debimos volver a hacer el registro como productor, y el decreto 2380 en ese momento decía: de aquí en adelante cada 2 años siempre lo van a tener que hacer. Entonces en 2018, aunque no hubiera salido el 537, debíamos hacer el nuevo registro como productor, pero ahora lo debemos hacer con estas condiciones. O sea, ya no vamos a pedir solo RUT, ¿sí?, sino RUT con actividad económica que vimos, certificado de existencia y representación legal, la declaración de renta se aplica de la última vigencia, y los estados financieros certificados por el contador o el revisor fiscal según corresponda. Bueno, y la declaración juramentada de que no están usando el dinero para financiación de actividades como el terrorismo o para, digamos, el lavado de activos. Entonces se cargan esa información, y con eso es que se va a actualizar el registro. Entonces les digo yo, esto va a salir entre agosto y septiembre. Ustedes lo pueden hacer este año, pero si lo hacen este año, lo van a tener que volver a hacer en enero del otro año para que tenga vigencia de 2 años. Entonces, si yo ya soy un productor, ¿sí?, yo no debería decir esto porque mejor para nosotros si lo hacen antes para revisar con más tiempo, pero si yo ya soy un productor, yo lo hago en enero del otro año, para no tener que hacerlo ahorita y volverlo a hacer el otro año. Si en cambio yo soy un productor nuevo, pues también lo puedo, digamos, ir haciendo desde este momento para ir cargando la información que requiere el aplicativo. ¿Listo? Eso frente al tema de registro de productores. Entonces se fortalece, se hace más claro, vamos a poderlos clasificar de manera más precisa, vamos a saber cuál es el respaldo, digamos, que tienen para organizar espectáculos públicos de artes. Bien, en el tema de boletería física y electrónica, el decreto 537 trae algunas disposiciones muy importantes. En primer lugar, y eso tanto para productores como operadores, el código PULEP debe ir en las boletas, cortesías, manillas, derechos de asistencia, cualquier forma que me dé ingreso a un espectáculo público debe llevar el código PULEP. Ya no solo es en la publicidad, porque esa pregunta le llegó mucho al ministerio con el decreto anterior. ¿Ese es solo en la publicidad? Como estaba antes, sí. Ahora no es solo en la publicidad, sino también es en las boletas. Entonces deben destinar un espacio de sus boletas para que vaya el código PULEP. Esto es obligatorio tenerlo. En segundo lugar, el decreto 537 contiene una serie de normas en materia de facturación electrónica de espectáculos públicos de artes escénicas. ¿Qué quisimos con esta regulación? Que ahorita más adelante la DIAN va a exponer en detalle. Bueno, primero, entrar al proceso de masificación de la factura electrónica que viene liderando la DIAN desde hace unos años, pero segundo, quisimos ser el primer sector, luego del aeronáutico, en entrar a tener estas facilidades de poder ingresar a un espectáculo público, como hoy queremos ingresar solo con un celular, con una tablet, sin necesidad de imprimir papel físico, boletería, etcétera. Ustedes saben que hoy eso solo lo tiene desde el 2007 el sector aeronáutico, por eso yo puedo ingresar así
digamos, a un vuelo, pero ningún otro sector lo tenía regulado de manera tan clara, especialmente los que usamos documentos equivalentes. Entonces quisimos llevar al sector del espectáculo público a este nuevo mundo, especialmente porque muchos de los operadores de boletería y grandes productores, algunos de los cuales están aquí en esta reunión, decían, oiga, estamos listos, no queremos imprimir papel, queremos que la gente entre cada vez más fácil a los espectáculos públicos. ¿Eso cómo se hace? Entonces, ¿qué les dijimos desde la DIAN y el Ministerio? Un momento, dennos sus insumos, sus propuestas, sus observaciones, vamos a regular esto para espectáculos públicos porque hoy no existía. La norma que existe es del 96, ¿sí? La que regula los documentos equivalentes, y en esa época, pues del 96 a hoy, creo que ha avanzado un poquito internet y los desarrollos tecnológicos. Entonces estamos como poniéndonos a tono, ¿sí?, con los desarrollos tecnológicos existentes para el tema de factura electrónica, y creo que esto va a mejorar mucho también la experiencia del usuario y la seguridad, ¿no? Todo ese tema de la falsificación de las boletas, que las hacen parecidas o no, en algunos no leen los PDAs, entonces que con un encendedor a ver si se quema o cosas por el estilo. Entonces queremos que, digamos, sea cada vez más tecnológico y de un control mucho más riguroso. Entonces, ahorita la DIAN va a exponer cómo se habilita ese sistema de facturación electrónica para espectáculos públicos. Ustedes deben pedir una autorización de numeración de facturación para el caso de los espectáculos. Vamos a regular también si vamos a usar un prefijo o no, para que digamos, esa facturación se diferencie de otros negocios que ustedes puedan tener, ¿no? Porque hay empresas aquí que no solo hacen espectáculos, sino hacen otras cosas. Entonces queremos regular un prefijo especial que diferencie la facturación de espectáculos públicos de otro tipo de productos o de bienes y servicios. Hay unos campos especiales, eso también lo vamos a regular en la nueva resolución, que deben estar incluidos en esos XML o archivos que, digamos, van de factura electrónica a la DIAN, que es la inclusión del código PULEP, del nombre del evento, de la localidad de la boleta y de la cortesía, para saber si es cortesía o no, ¿no? Por eso dice si aplica. Entonces esos campos van a estar como adicionales a la información estándar que yo debo regular en una boleta. No voy a extenderme más en este tema de factura electrónica porque ahorita es el grueso de la DIAN. Entonces, pero sí hay otras disposiciones importantes en el decreto. Primero, cuando hagamos controles in situ, la DIAN y el Ministerio de Cultura, y se maneje, por ejemplo, facturación electrónica que se controla con PDAs u otros dispositivos de reconocimiento, estos deben estar en disposición o, digamos, pueden ser facilitados para que el Ministerio de Cultura y la DIAN vean la autenticidad y puedan validar que sí están leyendo la información de manera correcta. Si hay boletería física, eso ya lo venimos haciendo, pero en este decreto se reitera, los productores y operadores, en caso que se requiera, deben facilitar las condiciones para hacer estos conteos in situ. Y finalmente hay una presunción, digamos, tributaria que está en el decreto, y es la siguiente. Eso también es importante para los operadores, que son los que imprimen las boletas, o si son productores y lo mandan a hacer en una litografía, que es más riesgoso todavía. Ojo a esta presunción que ya va en el decreto, digamos, y fue trabajada con la DIAN y el Ministerio. Si no es legible la boleta, si no se lee el precio, está borroso, está por la mitad o cosas por el estilo, se entiende que esa boleta corresponde a la última etapa de venta, en caso de que haya varias etapas de venta. Y si hay dudas sobre la localidad a la que pertenece por lo mismo, porque deliberada o por cualquier otra forma no quedó clara la localidad, no quedó clara la etapa de venta, no quedó claro el valor, hay una presunción de que corresponde también a la localidad de mayor precio. Entonces, ojo con eso. Este decreto trae, digamos, unas cosas más rigurosas que los que lo venían haciendo bien no les representa ningún cambio. Simplemente es que la boleta sea clara con su valor, con su localidad, con su código PULEP. Si eso no lo tienen, pues va a haber problemas cuando hagamos controles in situ o verificaciones, tanto la DIAN como el Ministerio de Cultura. Eso frente al segundo capítulo, digamos, del decreto. Y el último capítulo de este decreto tiene que ver con la ejecución de los recursos de la contribución para fiscal cultural. Hay nuevas disposiciones muy importantes que ustedes conocen. La primera de ellas es que antes solo podían participar organizaciones del sector cultural debidamente reconocidas y con una trayectoria, digamos, de un buen tiempo, que eso lo certificaba cada alcaldía. Ahora el decreto se democratiza, se abren, digamos, las opciones para ejecutar estos recursos y se dice, si existe un escenario que se dedica a las artes escénicas, pero pertenece a una organización no propiamente cultural, ¿sí?, de otro sector distinto al cultural, puede entrar
a las convocatorias de la contribución para fiscal cultural, siempre y cuando cumpla estas condiciones. Primero, que el uso de ese escenario y su vocación sea artística, cultural y de circulación de espectáculos públicos de artes escénicas. Segundo, que tenga una programación permanente o de circulación de artes escénicas certificada por la entidad competente. Tercero, que sea un escenario abierto al público. Eso es muy importante. ¿Qué significa abierto al público? No puede ser un escenario de un colegio donde solo se ven obras de los estudiantes de ese colegio. Tiene que ser un escenario abierto a la ciudadanía, donde la gente pueda comprar boleta, entrar y esté programado, digamos, de manera permanente. 4, que se encuentre al servicio del sector para que los productores, organizadores lo puedan alquilar o se los puedan prestar o, digamos, tengan acceso a ese escenario. Es decir, que no sea un escenario cerrado de una organización, sino que pueda estar abierto tanto al público, que era la condición anterior, como a los organizadores y productores para que puedan usar ese escenario. ¿Listo? Entonces, si se cumplen esas condiciones, otros escenarios de las artes escénicas, que no propiamente sean de organizaciones culturales, pueden participar de la asignación de los recursos de la contribución para fiscal cultural. Sin embargo, si hay una exclusión muy precisa, y es la siguiente: los escenarios deportivos, cuyo uso principal no sea la circulación de espectáculos públicos de artes escénicas, no pueden entrar a participar en estas convocatorias. Pongo un ejemplo de Bogotá: el estadio El Campín, no. Que en el estadio se hacen los eventos más grandes de la ciudad, sí, pero ¿cuál es la vocación principal del estadio? El fútbol. Cada 8 días o antes, 2 veces por semana hay partidos, ¿sí?, donde juega de local Santa Fe o Millonarios. Entonces el uso de ese escenario es deportivo, por más de que venga YouTube, por más de que venga cualquier otro evento que ustedes quieran, pero ese escenario es deportivo, porque su programación permanente no es esa. Ahora, algo distinto va a pasar cuando se termine de construir el Coliseo, tal como se está remodelando, porque ese sí va a tener es digamos multipropósito, pero el grueso de su programación va a ser artes escénicas. Es distinto. Tampoco pueden participar aquellos establecimientos de comercio como restaurantes, bares, tabernas, que son establecimientos de comercio abiertos al público y que no tienen una vocación, digamos, o un uso cultural principal como de las artes escénicas. Bien, otro elemento muy importante. Lo primero era quiénes pueden participar y hay cambios. El segundo cambio es en qué tipo de infraestructura puedo yo invertir el dinero. Antes la norma estaba pensada sobre todo para escenarios inmuebles, escenarios fijos. Pero este decreto trae una nueva línea que es la de escenarios móviles e itinerantes, que también era una demanda muy grande en todo el país, ¿no? Muchos municipios, entre ellos Bogotá, Chía, bueno, y otros tantos, decían: yo quiero invertir en escenarios móviles que me permitan llevar la cultura a, digamos, las localidades o las zonas rurales donde no hay unos escenarios propiamente para esto. Y también era una demanda muy grande del sector de circo tradicional, que el sector de circo tradicional sin animales hace parte de la ley de espectáculos públicos, pero no veía claramente reflejada, digamos, la ejecución de los recursos en su subsector. Entonces este decreto viene a solucionar este tema y abre la posibilidad de que los escenarios móviles e itinerantes, es decir, aquellos cuya infraestructura no está adosada al suelo, puedan participar de la ejecución de los recursos. En el caso de estos escenarios, solo se pueden usar propiamente en el escenario y no en el medio de transporte. No es que, como no me alcanza la plata, entonces compro un chasis y un camión y después cuando tenga plata hago el escenario. No. El escenario. Parecido a lo que había para escenarios fijos, de que había una prohibición de comprar lotes. Ustedes saben eso. Para los escenarios fijos yo no podía con esta plata comprar lotes ni predios edificables no edificados. En este caso no se puede usar para el vehículo, sino solo para el escenario propiamente dicho. O pues si es una carpa de circo, solo para la carpa y no para el camión que me la transporte. Entonces eso, digamos, sí es muy importante tenerlo en cuenta para aplicar estos recursos, y en caso de que se aplique a esta línea, el énfasis principal que las alcaldías deben garantizar es que estos escenarios sean seguros, porque hay muchas quejas en el caso de Bogotá del IDIGER, bomberos, etcétera, de que estos escenarios tienen unas condiciones de seguridad muy precarias. Entonces vamos a mejorar los escenarios y el decreto dice: primero los hace seguros y después los dota con elementos artísticos o las cosas que necesiten, pero primero se tienen que hacer escenarios seguros. Bien. ¿En qué se invierte la plata? Y ahora la tercera pregunta: ¿cómo?
¿quiénes deciden sobre esta plata? ¿Listo? Lo primero es que se crea obligatoriamente el Comité de la Contribución para Fiscal Cultural en cada municipio, porque como Ministerio de Cultura para nosotros es muy importante que las decisiones no las tomen solo los funcionarios de la Secretaría de Cultura, sino que se sienten con los productores, representantes del teatro, de la danza, de la música y decidan cómo es que se debe invertir esta plata en la ciudad. Bogotá ya tenía este comité, pero el decreto nacional obliga a que el comité se amplíe, se democratice, haya más representantes privados y también públicos. Ya llegamos a una deliberación más interesante sobre este tema. Además que antes era más consultivo, como opinaba, y ahora es más decisorio. Al comité se le otorgan funciones como que es el comité el que decide cuánto va para escenarios públicos y cuánto va para escenarios privados. Es el comité el que, después de la revisión técnica que hacen las secretarías de cultura, hace la revisión final de cuáles proyectos son los beneficiarios de los recursos de la contribución para fiscal. Entonces tiene un rol mucho más importante este comité. Ese es el primer lineamiento que es nuevo en este decreto. Es obligatorio, antes era una opción de las alcaldías. En segundo lugar, se conserva que el uso de los escenarios debe garantizarse durante un periodo mínimo de 10 años para las artes escénicas. Pero se quita algo, y eso sí fue una petición muy grande de ustedes como sector, y es que antes, en el decreto vigente hasta que se expidió el 537, el participante o el solicitante, quien se presentaba en la convocatoria, debía acreditar titularidad por 10 años. Y muchos nos decían, ¿yo cómo hago eso si, por ejemplo, la ley dice que los comodatos son a 5 años? ¿Yo cómo le hago a usted o cómo le hago un arriendo a 10 años si no me lo dan? Pues vimos, analizamos eso jurídicamente en el ministerio, etcétera. Era razonable, entonces eso se eliminó. Lo que se deja es que sea titular, obviamente, y que el propietario se comprometa a que si recibe la plata de la contribución, el uso o vocación de ese escenario no va a cambiar durante 10 años. Pero se quitó la otra que, digamos, generaba más inflexibilidades en el tema. Para el caso de escenarios móviles e itinerantes, hay cosas que debe reglamentar Bogotá y nosotros ya tuvimos una reunión con ellos, ¿no? Donde estuvo gobierno, donde estuvo Hacienda, donde estuvo Cultura, porque tienen que reglamentar, por ejemplo, cuánto tiempo de domicilio fiscal en Bogotá debe tener la organización para participar, cuántas funciones mínimo debe hacer en Bogotá, bajo el entendido de que todas las funciones no van a ser en Bogotá, sino no sería propiamente un escenario itinerante. Si yo lo puedo llevar por todo Colombia, incluso internacionalmente, pero sí debo hacer un número mínimo de funciones en Bogotá. Eso no lo define el Ministerio de Cultura, eso lo va a tener que definir la Secretaría de Cultura y el IDARTES, seguramente, también con la participación del sector. Y se amplía el periodo de ejecución. Este es el último lineamiento nuevo. Antes era la vigencia fiscal siguiente al giro de los recursos y si no 2 años más, o sea hasta 3, y ahora van a poder las alcaldías usar la plata desde el momento en que se las giramos como Ministerio de Cultura, siempre y cuando el evento se haya realizado. Entonces, por ejemplo, si ahorita se vende todo YouTube o la mayoría de YouTube, yo le giro eso en julio a Bogotá, esa plata no la puede usar todavía. ¿Por qué? Porque el evento no ha sido realizado. Y si se enferma Bono o no quiere venir después en octubre y esa plata ya está invertida, imaginen cómo sería ya con un escenario que tiene esa plata invertida, empezar a hacer todo el proceso de evolución de la plata. Entonces, lo único que el decreto dice es, usted puede usar la plata inmediatamente solo revisando que el evento ya haya pasado. Pues se amplía un poco más el periodo para ejecutar y para hacer proyectos de mediano y largo plazo. Eso es el decreto 537 en síntesis, ¿no? Son las nuevas cosas que trae para seguir fortaleciendo el sector y formalizando. Y vamos a terminar, antes de pasar a toda la ronda de preguntas por parte de ustedes, de intervenciones, vamos a pasar a la exposición de la DIAN, que sé que muchas dudas vienen por ahí, para que ustedes conozcan cómo va a funcionar este tema de facturación electrónica en espectáculos.